buenas tardes, queridos amigos. Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios nuevamente en este lugar. Les invito para arrodillarnos y agradecer a Dios por este santo sábado, por el pan espiritual que estamos disfrutando, estudiando la palabra de Dios, y para que Él guíe toda palabra que vamos a escuchar. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Dios mío, aquí está un grupo de tus hijos, en la radio, en internet, aquí en vivo también, que deseamos conocerte y que tú nos transformes, Señor, a la semejanza de Cristo. Abrimos tu palabra con la fe en que tú, oh Dios, por el poder de tu verdad, santificarás nuestra mente, nuestro corazón. Pedimos que reprendas y eches fuera todo espíritu malo, oh Dios, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y que solo reine Cristo, que tu verdad sea grabada, impregnada en nuestro ser, Señor. Ayúdanos a entender cómo será esa transformación del carácter que estás efectuando ahora mismo en tu pueblo, y que podamos no hacer nada que estorbe la obra del Espíritu Santo para que se realice completamente esa transformación en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí en pantalla está la página Facebook de un servidor y el WhatsApp, donde mi esposa Martica, junto conmigo, damos asesoría y orientación familiar en casos de pérdida de algún ser querido, algún caso de depresión, ansiedad, estrés, problemas de comunicación entre padres e hijos, esposos, plática prematrimonial, problemas de adicciones en los jóvenes o en los adultos. Con mucho gusto podemos apoyarles al mismo tiempo de este mensaje que dará pronto aquí en esta página y otros temas de interés de vida eterna. Así que ahí están invitados para que puedan visitar la página y en el WhatsApp. Quiero mencionar también lo siguiente. Para las personas que están viendo esto en México, si usted es la primera vez que está viendo este mensaje en redes sociales y quiere conocer más de Dios, mire, este libro se llama El conflicto de los siglos. Solamente necesita enviarme al WhatsApp nombre completo, dirección completa, y le vamos a enviar de regalo este libro, El conflicto de los siglos, con un folleto donde vienen los 10 mandamientos, la ley de Dios, y al reverso explicación de la importancia de esta ley que es eterna, aquí en la tierra y en el reino de los cielos lo será también. Además, este folleto que se llama Salud para las Naciones. Esta revista tiene un plan de 5 días para dejar de fumar, tiene también las leyes divinas de los remedios naturales, además de un menú vegetariano para una semana. Esto es para personas que quieren dejar de comer carne, alimentos procesados. Esto lo vamos a regalar, esto está de regalo, solamente usted necesita enviar al WhatsApp o aquí en el WhatsApp de Pastores TV, obviamente, y con mucho gusto se lo vamos a enviar. Si usted quiere hacer una obra de regalar esto a profesores de escuelas, contáctenos también, díganos la escuela, la cantidad de profesores o directores, y le vamos a enviar también esto para que este material lo tengan al alcance. Así que esta invitación es para todas las personas que puedan estar en México, entiendo que también en Guatemala están escuchando a través de la radio, y puedan acercarse ya a la frontera en México o alguna dirección allí, ahí se lo podemos enviar. Muy bien, el título de este tema se llama Transformación del carácter y queda perfectamente con el mensaje que recién escuchamos del pastor Daniel López, ya que esto es lo que Dios está haciendo en su pueblo. Vamos a ver cuándo ocurre la transformación del carácter. ¿Qué debo yo hacer para que eso suceda? ¿Qué es lo que estorba esta transformación? Vamos a ver esto. Y yo primero pongo algunos videos, ilustraciones de reflexión.
En esta imagen dice, aquí se reúne toda la familia. ¿En dónde? En un funeral. Qué triste, ¿verdad? Pero cuando está la mamá o la papá vivo, los hijos no se reúnen. ¿Por qué no reunirnos? Irnos de un día de campo, un picnic, ir a la montaña, no sé, simplemente en el hogar, pero platicar. Porque no solamente reunir la familia, a veces se reúnen y para ver un partido de fútbol o cualquier otra cosa, pero no se preguntan cómo estás, cómo te sientes. ¿Tienes alguna preocupación? ¿Te puedo ayudar en algo? Se necesita estar ahí. Se necesita estar con la familia. Lo digo porque estamos dando temas en escuelas, en instituciones de gobierno, y nos estamos dando cuenta que el índice de suicidios va en aumento. Y muchas veces un familiar que usted le ve tranquilo, platicando, incluso sonriendo, está pensando suicidarse, porque nadie se ocupa de él. Así que muy importante. Este mensaje también quiero compartirlo. Vean lo que ocurre aquí en este video. Un asalto en un taxi. Pero escogió el peor momento para robar. ¿Qué es lo que estorba esta transformación? Vamos a ver esto. Y yo primero pongo algunos videos, ilustraciones de reflexión. En esta imagen dice, aquí se reúne toda la familia. ¿En dónde? Y detrás del taxista estaba, ¿verdad?, un policía. Así que vio que era un asalto, rápido bajó y se lo llevó preso al que estaba asaltando, ¿no? Mucho cuidado, no solamente con, en este caso, las malas acciones, ¿verdad? Con lo que hablamos debemos ser cuidadosos de hablar de tal manera que no nos preocupe si ahí está la persona de la cual estamos hablando. Por eso debemos pedirle a Dios que santifique el pensamiento y el habla para siempre hablar todo lo que edifica, ¿sí? De tal manera que nadie puede decir, ah, tú dijiste eso, tú pensaste que no te escuché, pero dijiste eso. No hay ningún problema si no dijimos nada comprometedor, nada malo, ¿verdad? Muy bien. Este otro video es una noticia de BBC Mundo. Olga Kotelko, de 95 años. Después de competir por 17 años, tengo más de 750 medallas de oro. Hago salto en alto, en largo y triple salto. Y hago 5 tipos de lanzamiento: bala, disco, jabalina, martillo y peso. Creo que tu edad es solo un número. No se trata de tus años, sino de cómo envejeces lo que hace la diferencia. Si eres activo y trabajas y quieres progresar, así es como envejeces. Empezó a ganar medallas a los 78 años. Así que, qué triste es ver jóvenes. Estaba presentando esta plática en una escuela secundaria cerca de donde vivimos mi esposa y yo, valores y autoestima. Y la mayoría de los que suicidan, ¿saben qué edad tienen? Entre los 18 y los 34 años. Uno puede pensar, bueno, cuando ya no se puede mover casi o está solamente sentado en la casa. No, es cuando más tiene vida la persona que está decidiendo quitarse la vida. El enemigo está trabajando. Y esto es porque no hay visión, no hay proyección, no hay razón de vivir. No es lo mismo existir que vivir. Y Dios nos invita a vivir. Vamos a ver cómo aquí en esta ilustración, en el santuario, se nos presenta el proceso o la forma en que Dios rescata al hombre de la degradación del pecado y lo restaura a la imagen y semejanza de Cristo. En el santuario se nos muestran cómo paso a paso está la forma de limpieza del pecado para siempre que Dios está haciendo en su pueblo.
Y está de esta manera, aquí lo puse así, el Evangelio a través del santuario. Primero, conocer la verdad, arrepentirse y aceptar a Jesús, eso es el altar del sacrificio. Luego pedir el bautismo y bautizarse, la fuente de bronce, que eso estaba en el atrio, ¿verdad? Luego en el tabernáculo, en el lugar santo, el primer departamento, cuando uno después ha bautizado, debe entrar a la iglesia y unidad con el cuerpo de Cristo, orar, leer la Biblia y compartir su fe todos los días. El candelabro de 7 brazos es la luz, que es el Espíritu Santo, y todos los días uno debe pedir al Espíritu Santo y decir: Señor, no sea lo que yo quiero, sino sea hecha tu voluntad en mí. Entonces, en la última parte, que es el arca del pacto, Dios quiere que nos mantengamos en un estado de santificación por la obediencia a la verdad. Dios nos muestra una verdad, Dios nos invita a obedecerla. Dios nos muestra otra verdad, la adoptamos y la obedecemos. Esa es la forma de limpieza del pecado que Dios está haciendo en su pueblo. Otra forma de verlo es que primero Dios nos creó. A través de Cristo nos redimió o nos volvió a comprar en la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo hizo esas dos cosas, pero la justificación, que es el perdón de pecados, es solo para los que creen en Cristo y lo aceptan como su Salvador. Se humillan y se arrepienten de sus pecados. Solo ellos son perdonados. Y una vez que alguien es perdonado, una vez que alguien es aceptado por la fe como hijo de Dios para caminar en nueva vida, entonces se inicia el proceso que se llama santificación. Y ese proceso no es de un instante. Ese proceso es de toda una vida de permanencia unido a Cristo en obediencia a su palabra. Y por último, cuando Cristo venga, este cuerpo mortal lo hará inmortal. Eso se llama glorificación. El cuerpo físico es lo que transforma a Cristo en su segunda venida, pero el carácter no lo transforma. Vamos a ver precisamente esas citas ahora. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice aquí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo ocurre la transformación? Ahí lo dice: la renovación de nuestro entendimiento. Esto es la mente donde Dios va a trabajar. Vamos a ver otra cita. Segunda de Corintios, capítulo 3. Leo desde el versículo 16. De hecho, esta cita también se leyó en el tema anterior. Pero cuando se convierten al Señor, se les quita el velo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros todos, con rostro descubierto. ¿Por qué dice rostro descubierto? Porque puede mi vista, pueden mis oídos estar cubiertos con un velo de prejuicio, cubiertos con un sentimiento egoísta, con un deseo o espíritu maligno. Sigue diciendo: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a su misma imagen por el Espíritu del Señor. Así que Dios nos va transformando en la medida que contemplamos su obra, contemplamos su poder, contemplamos a Cristo. Filipenses capítulo 2 es otra cita que vamos a ver. Versículo 12 al 16 dice: « Por tanto, amados míos,
tal como habéis obedecido siempre, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hacedlo todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Pablo aquí está diciendo, Dios va a hacer la obra en ti. Pero ¿qué es lo que nos toca? Aquí hay una parte, el versículo 14. Haced todo sin queja ni discusión. Miren, hoy en día hay queja de todo. Un mal salario, si hace calor porque hace calor, si hace frío porque hace frío, si hay contaminación porque hay contaminación, si me hablan mal las personas, de eso también. Hay muchas maneras de uno tener un pensamiento de queja. ¿Por qué dice Filipenses, dad gracias a Dios en todo? Porque Dios quiere que mantengamos una actitud de gratitud. Relato un incidente. El pastor José Vicente Rojas tenía una cita en la mañana del 11 de septiembre del 2001 y tenía que ir a esa cita. Días antes, la esposa le había dicho, amor, la puerta del baño, la chapa, tienes que arreglarla, amor. Y esa mañana el pastor, acordándose de eso, se sintió pensativo. Si me voy y no le arreglo eso, puede haber un problemita en la casa regresando. Pero debo ir a esa cita. Y decidió quedarse. Pues eso le salvó la vida al pastor José Vicente Rojas. Y desde entonces, bueno, ese es un ejemplo, pero él agradece a Dios por los, entre comillas, imprevistos que Dios pone en nuestro camino. A veces es una ponchadura de llanta, porque más adelante hubieras tenido un accidente fatal. A veces se va la luz. A veces pierdes el trabajo porque Dios te da otro mejor. Siempre agradece a Dios por las pruebas, por los momentos difíciles, por la familia, aún por los que no te quieren. Hay que agradecer. El espíritu de queja es del enemigo, pero Dios nos invita a agradecer aún en medio de las tribulaciones. Por eso aquí menciona, sin murmuraciones, sin queja o sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Una clave importante de la transformación del carácter. Dios quiere que en lugar de que estemos con un ceño fruncido, cabizbajos, tristes o malhumorados, que estemos mirando al cielo constantemente, pensando y mirando las cosas celestiales más allá del sol y agradeciendo porque Cristo está intercediendo por nosotros. Debe haber un espíritu de gratitud, de gozo, de paz. De tal manera que cuando las personas te miren, puedan sentir esa alegría del cielo, puedan recibir de ti esa paz de Dios, sin palabras. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, una cita muy conocida hasta de memoria. En cambio, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Mira, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y no conoces y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la número 7, la última, Dios presenta la condición de su pueblo como alguien a quien cree que no le hace falta nada, cree que lo sabe todo, cree que tiene todo lo que necesita. Y ¿sabes algo? Hice la pregunta al principio, ¿qué es lo que estorba para que Dios haga en mí la transformación del carácter para el cielo? Esto es lo que estorba, la actitud de autodependencia, que yo no dependo ni quiero nada de otros, no necesito nada. Si alguien siente que no necesita nada, Dios no puede hacer nada ahí y no lo va a hacer. Yo debo de ir a Dios y decir, Señor, soy ciego, soy pobre, soy desventurado y estoy desnudo. Por favor, abre mis ojos. Por favor, levántame, sáname, vísteme, aliméntame. Porque solo así Dios puede enseñar y Dios puede transformar lo podrido y sucio en limpio y santo. La palabra de Dios capacita para toda buena obra. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. Y lo digo porque he conocido personas alcohólicas, drogadictas, personas que habían dejado a su familia, personas hundidas en drogas económicas, deudas. Y Dios los ha levantado porque se han tomado de Dios, reconociendo que sin Él no son nada. Es necesario, queridos amigos, que tengamos, conforme a lo que dice en la iglesia de la Odisea, esa actitud cuando vamos a Dios de rodillas o al abrir su palabra. Señor, no sabemos, por favor, enséñanos, alimentanos. Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Ese es el primer paso para que Dios pueda obrar esa transformación del carácter. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice aquí, ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad, para un amor fraternal, sincero, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que es purificada el alma? Por la obediencia a la verdad. Y si alguien obedece a la verdad, queridos amigos, esa persona va a sentir amor por todas las personas. Aclaro, no amor ni conformidad con lo malo que enseña el mundo, con los pecados de otras personas. No. Alguien que ama a Dios siempre va a rechazar el pecado como Dios lo aborrece. Pero va a amar a la persona y va a estar allí para ayudarle por el poder de Cristo a que sea librado de las redes de Satanás. Y está ocurriendo algo interesante en la iglesia hoy en día, en distintas iglesias además de la adventista. Algunos se están apartando y apostatando de la fe. Y Dios dice que eso iba a suceder. Pero lo interesante es que cuando alguien se va, en los miembros de la iglesia que quedan, hay dos sentimientos que se manifiestan. Uno es de tristeza y empatía con la persona que se aparta de Dios o de la iglesia. Estas personas oran por él o por ella, o si es una familia, los siguen visitando,
siguen la amistad y les dicen, aquí estamos en la medida de las posibilidades y que podamos ayudarles en algo, cuenten con nosotros. Haciéndoles ver a ellos que no los amaban solo porque estaban en la iglesia y creían lo mismo. Los aman por ser personas y porque son candidatos al reino de los cielos. En cambio, la otra postura, el otro sentir, es, qué bueno, ahora sí ya se manifestó lo que era, y qué bueno que se vaya. Y es una actitud de desprecio, que ni siquiera quisieran verlo en el cielo. Muy triste. Y eso nunca debe ser nuestro sentimiento hacia ninguna persona, porque va a haber sorpresas en el reino de los cielos. Y les cuento una sola sorpresa de la Biblia. ¿Qué sorpresa se va a llevar? Porque David, creemos que va a estar en el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora, su general más fiel y más devoto era Urías Eteo. Imaginen la sorpresa de Urías con David en el cielo. Urías nunca supo que David lo mandó matar, porque él se había acostado con su esposa. ¡Qué sorpresas! ¡Qué sorpresas! Aquellos a quienes Nabucodonosor mandó matar cuando era el rey orgulloso, altanero y que hacía lo que quería, destruía pueblos, era sanguinario, tanto que echó al horno de fuego a los 3 hebreos, pero Dios los rescató. ¡Qué sorpresa que después Nabucodonosor, después de estar 7 años comiendo como animal hierba, volvió en sí y se entregó a Dios? Y él escribió el 4º capítulo de Daniel. ¡Qué sorpresa se van a llevar muchos al haber visto solo al Nabucodonosor orgulloso y arrogante y altanero en el cielo! Pues qué sorpresa nos vamos a llevar cuando veamos quizá en el cielo a alguien que pensamos que no iba a ir, pero al final se arrepintió. Qué importante. Por eso, queridos amigos, la transformación del carácter, al mismo tiempo que purifica el alma por la obediencia a la verdad, hace sentir, dice aquí, amados los unos a los otros, ardientemente y de corazón puro. Esa es la característica de alguien que su carácter está siendo transformado. Ama, no por lo que otros me hablan o me dan o me tratan. Ama porque el amor de Dios está en la persona. Y el amor de Dios da a quien no lo merece. Tanto tiempo que no había llovido, y esta semana llovió ahí donde un servidor y mi esposa viven, en su casa, y pensamos con mi esposa, imagínate mi amor, que las lluvias, en lugar de que Dios decida dónde llover, fueran los hombres. Ni siquiera va a la iglesia y se burla de Dios, ahí no va a llover. A ver, acá ellos se quejaban de la palabra de Dios o tuvieron conflicto con una persona que él no les hizo daño, pues ahora no va a llover ahí. Imagínense. Pero Dios hace llover sobre justos e injustos. Sale el sol sobre buenos y malos. ¿Cuánto necesitamos aprender de la misericordia y el carácter de Dios? Y cuando uno se acerca y ve cómo es Dios, debe uno sentir deseos de ser como ese sentir que tiene Dios, que tiene Cristo. Amor, sinceridad hacia todos. Deseo de todas las gentes, página 433. Aquel cuyo corazón ha respondido al toque divino, buscará lo que aumente su conocimiento de Dios y refine y eleve su carácter. Como una flor se torna al sol para que sus brillantes rayos le den bellos colores, así se tornará el alma al sol de justicia, Cristo, para que la luz del cielo embellezca el carácter con las gracias del carácter de Cristo. ¿Cuál es nuestra labor? Yo no debo dejar de hacer cosas. Cristo va a hacer que yo cambie mis acciones,
yo debo de aferrarme a Cristo y mirarlo y amar a Cristo y desear pedirle a Dios que ese amor lo ponga en mí, a mis semejantes, hacia Dios. Puede haber defectos notables en el carácter de un individuo y sin embargo, cuando éste llega a ser un verdadero discípulo de Jesús, el poder de la gracia divina lo convierte en una nueva criatura. El amor de Cristo lo transforma, lo santifica. Pero cuando las personas profesan ser cristianas y su religión no las hace mejores hombres y mujeres en todas las relaciones de la vida, representantes vivos de Cristo en disposición y carácter, no son de Él. Miren, ¿cómo conocemos a Juan, el discípulo menor de Cristo? Cristo le llamaba Boanerge o hijo del trueno, pero Juan ahora se le conoce como el discípulo amado. ¿Saben por qué? Porque lo que escribió en el Evangelio, en sus 3 epístolas o cartas, es amor. Hijitos míos, amaos unos a otros. Ese es el que más escribe del amor y es el que más cerca estuvo de Cristo. Es un ejemplo de la transformación que hace Dios en una persona. Camino a Cristo, página 33. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta con el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y, sin embargo, seguir sintiendo las impresiones de ella. Piensan que después de menospreciar al Espíritu de gracia, después de echar su influencia del lado de Satanás, en un momento de extrema necesidad pueden cambiar su modo de proceder. Pero esto no se logra tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después recibir la imagen de Jesús. ¿Y saben en quiénes ocurre esto? En los que quieren disfrutar de algunas cosas del mundo y dicen, después me entrego a Cristo. Postergan la decisión de entregar su vida a Cristo. Quiero comentar una experiencia donde yo fui a orar por una persona que había recibido estudios bíblicos, los terminó, la fe de Jesús, y le invitaron, entregue su vida a Cristo, acepte a Jesús como su Salvador personal en el bautismo. Ahorita no podría, es que no puedo guardar el sábado todavía, más adelante. Y ese más adelante pasaron meses y meses. Resultó que más adelante fue a vivir esta persona en un lugar, en una casa, en un fraccionamiento, donde había malos espíritus. Ocurrían cosas sobrenaturales en ese lugar. A la niña la asustaban en la noche. Y cuando fuimos, una hermana me dijo que si íbamos a orar por esta persona, que tenía problemas de salud, no podía digerir bien la comida. Fui y allí en la casa ella ya había recibido estudios bíblicos, pero tenía un mueble y en ese mueble tenía unos santos, unas estatuas de santos. Y la pareja quería seguir teniendo eso, esta persona no. Y al hablar con esta persona noté que como que respiraba un poco agitada. Así que yo, sabiendo cómo el enemigo en la historia de Job puede interferir en la salud, le dije, vamos a orar y pedir a Dios que obre en usted si usted quiere entregar bien su vida a Cristo. Y le hablé también de símbolos satánicos. Estaban algunos en una sudadera, un suéter de la niña, estaban en una mochila. Le dije, esos son símbolos satánicos que se usan para conjuros de brujería. Evite todos los objetos que tengan que ver con eso. La niña dijo, yo sí quiero que tú sanes. Y fue y en el momento lo tiró a la basura. La niña de como de unos 7 años. Cuando oramos, ella empezó a temblar fuerte, fuerte, y después exhaló un fuerte como suspiro
y se tranquilizó. Ya no estaba respirando agitada, ya no le dolía el estómago, y ahí confirmé que era un espíritu malo. Con esta persona yo comprobé lo que dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu malo se va y anda buscando dónde entrar y no hay nada, y regresa a la casa y la encuentra vacía, ¿sabe qué significa eso? Que en algunos se van los malos espíritus. Pero si no se llenan del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y de las obras en favor de la salvación de otros, vienen 7 demonios más y es peor el caso. Por eso es muy delicado postergar la decisión de entregar tu vida a Cristo, querido amigo. Si Dios te está llamando, si tú estás entendiendo que Cristo murió por tus pecados, acéptalo, entrégate a Él ahora. No dejes para luego eso, porque puede que no haya un mañana. Camino a Cristo, página 34. Un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso, persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. La aversión es no querer nada con Dios. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento o una estólida indiferencia hacia la verdad, no está sino cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la Escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio: prenderán al impío sus propias iniquidades. Y eso es terrible. Eso es terrible porque a veces una persona puede tener más de 100 demonios y esta persona ya no duerme tranquilo, anda sin rumbo, la mirada perdida, le da igual robar o no robar, no siente nada, matar o no matar. Llega a perder tanto lo que es el valor moral de lo que es correcto y lo que es incorrecto, que ya no siente vergüenza por nada. Y este es un hecho que ocurre en los que se dejan llevar todo por el poder del enemigo. Por eso, queridos amigos, cuán importante, especialmente a los padres que tienen hijos pequeños, cuán importante, padre de familia, escucha bien, que tú cuides que tus hijos estén en un ambiente sano, que lo que vean, escuchen, no sea algo que los pueda corromper. Mamá, papá, los niños menores de 9, de 10 años incluso, lo digo por experiencia, no les pongas el celular, no les dejes la tablet, la computadora y que jueguen o usen redes sociales y vean videos a su antojo. Créelo, el enemigo está esperando una posibilidad para entrar en la mente del niño y no salir más. Cuida el tesoro que Dios te está dando en tus hijos. Llévalos a un ambiente natural, donde puedan convivir con la naturaleza, con los animalitos, tengan cómo cultivar sus plantas. Eso edificará el carácter para el reino de los cielos. Eso les va a hablar del conflicto entre el bien y el mal y les va a ser responsables en su carácter y en su vida. Consejos para la iglesia, página 90. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo, tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Esto es contrario, queridos amigos, a lo que enseña la gracia barata. Una vez salvo, siempre salvo. Si ya aceptaste a Cristo, no hay forma en que te puedas perder. No es así. Es una gran mentira. Ezequiel capítulo 18 dice claramente, y capítulo 33, que si el justo se aparta de su rectitud, de su justicia, y comete iniquidad, las obras anteriores no serán tomadas en cuenta. Dice Cristo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
La victoria y la salvación se trata de perseverar en comunión y unidad con Cristo y obediencia a su palabra. Eso está en toda la Biblia. Sigue diciendo, la vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. Y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos, preparados para la traslación. Se requiere del cristiano una obra grande. Se nos exhorta a purificarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En esto vemos en qué estriba la gran labor. Hay trabajo constante para el cristiano. Todo sarmiento de la cepa debe obtener de ella vida y fuerza a fin de dar fruto. Les voy a comentar una experiencia familiar que tenemos mi esposa y yo. Cada día tenemos nuestro culto familiar en la mañana, antes de iniciar nuestras actividades. Por cierto, a los que están viendo este mensaje les quiero decir y también disculpar porque quizá en ocasiones no existo en redes sociales ni en teléfono. Eso es cuando tenemos momento para platicar y para tener tiempo de familia mi esposa y yo, cuando estamos en adoración a Dios, cuando estamos comiendo y cuando estamos durmiendo. En esos tiempos normalmente pongo en modo avión el celular, desconectado del mundo y conectado con la familia o con Dios, ¿sí? Ahora, mi esposa y yo revisando lo que estamos haciendo, identificamos una forma como el enemigo estaba tratando de ganar ventaja en nuestro hogar. Y estoy hablando porque también en su hogar puede pasar lo siguiente. ¿Sabe cuál era? No eran pecados graves. No era robar, no eran mentiras, no. Era algo tan sencillo, pero muchos no lo toman en cuenta. Desvelarse. ¿Sabe por qué? Porque si una persona se desvela, el proceso de regeneración y restauración o limpieza del organismo es precisamente en las horas de sueño. Entre las 9 de la noche y las 12 de la noche es el mejor tiempo de regeneración y restauración del cuerpo. Cuando nos dormimos después de las 10 de la noche o de las 9:30 de la noche, uno se está desvelando. Y escuche bien, no va a poder despertarse temprano y si se despierta va a estar con sueño y malhumorado. Y esto provocaba en ocasiones que hubiera algunas discusiones entre mi esposa y yo, que no nos sintiéramos bien y notamos eso y le pedimos perdón a Dios. ¿Saben por qué? Porque es pecado transgredir las leyes de salud que Dios nos dio para el cuerpo. Así como es pecado transgredir los 10 mandamientos, es pecado si yo estoy haciendo algo que está destruyendo, aunque lenta, pero seguramente mi cuerpo, que no le hace bien al templo del Espíritu Santo. Y le pedimos a Dios ayuda. Y vean que no es tan fácil, el enemigo pone tantas cosas para que uno no sea fiel a las leyes de vida y salud. Y es que Cristo va a purificarnos de toda inmundicia, de todo hábito erróneo. Porque si el cuerpo tiene buen funcionamiento de la sangre, el sistema nervioso, el Espíritu Santo va a poder trabajar bien en la mente y en el físico. Si el cuerpo está enfermo, si la mente no está abierta, lista, fresca, el Espíritu Santo no va a poder hacer esa obra bien en él. Téngalo en cuenta, hable con su familia, miren las reglas del hogar, la hora de dormir, la hora de tener el culto familiar en la mañana, en la tarde antes de ir a dormir, la hora de comer, la hora de desayuno, la hora de cena. Tenga reglas establecidas, porque si hay orden allí, entonces se va a poder hacer orden en otras cosas. Miren lo que dice esta cita. La obediencia a la ley de Dios es santificación. ¿Qué es santificación? La obediencia a la ley de Dios.
Hay muchos que tienen ideas erróneas respecto a esta obra en el alma, pero Jesús oró que sus discípulos fueran santificados por medio de la verdad. Y añadió, tu palabra es verdad, Juan 17:17. La santificación no es obra instantánea, sino progresiva, así como la obediencia es continua. En tanto Satanás nos apremie con sus tentaciones, tendremos que librar una y otra vez la batalla por el dominio propio. Pero mediante la obediencia, la verdad santificará el alma. Amén. Los que son leales a la verdad han de superar, por medio de los méritos de Cristo, toda debilidad de carácter. Toda, incluyendo las desveladas, incluyendo el mala alimentación, incluyendo el hablar cosas incoherentes o vulgares. Todo. Que los ha llevado a ser modelados por cada una de las diversas circunstancias de la vida. Si el alma ha de ser purificada y ennoblecida y hecha idónea para las cortes celestiales, hay dos lecciones que tienen que ser aprendidas: abnegación y dominio propio. Algunos aprenden estas importantes lecciones más fácilmente que otros, porque están formados en la sencilla disciplina que el Señor les da con dulzura y amor. Otros necesitan la lenta disciplina del sufrimiento para que el fuego purificador pueda depurar sus corazones de orgullo y autosuficiencia, de pasión mundanal y amor propio, a fin de que pueda surgir el oro genuino del carácter y puedan llegar a ser vencedores mediante la gracia de Cristo. Fe y Obras, página 88. Ahora voy a explicarles algo. Esto es bien sencillo. Hay dos disciplinas que Dios da. Una es con dulzura y amor. Otra es con sufrimiento y disciplina lenta. Un ejemplo. Mi esposa, por la gracia de Dios y por el hogar, sus padres le inculcaron alimentación 100% vegana. Ella nunca ha comido carne y solo un tiempo consumió un poco de lácteos. Un servidor a los 19 años decidí dejar de comer carnes y fui gradualmente, como dice Elena White. Primero las carnes rojas, luego la blanca, después los lácteos, los huevos, todo. Y este mensaje lo animamos a muchos a hacerlo. Hay muchos que se habían burlado antes de este mensaje, la Reforma Pro Salud. ¿Y saben algo? Y no lo digo por jactancia, nada. De hecho lo digo por tristeza. Muchos están experimentando que era mejor obedecer a Dios en ese momento que ahora, que algunos que están teniendo diabetes, cáncer, que les van a partir una pierna, que tienen artritis, que no se pueden mover ya. ¿Por qué llegar a ese extremo? Hay dos formas en que Dios nos llama. Con dulzura y amor, Dios dice, hijo, haz esto. Si uno dice, sí, Señor, con gusto lo haré, dame la fuerza de voluntad para siempre obedecer eso. No va a haber problemas, no va a haber sufrimiento, no tienes que enfermarte ni tienes que perder cosas. El sufrimiento y la disciplina de llevar algún castigo o enfrentar pruebas difíciles es para los que se rechazan obedecer las claras indicaciones de Dios. Dios no quiere que suframos. Pero algunos será necesario para que se destruya de raíz el orgullo, porque ese no va a entrar al cielo y Dios nos quiere en el cielo. Cuando venga Cristo, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Miren, cuando venga Cristo no va a haber limpieza de carácter ni defectos. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe realizarse en las horas del tiempo de gracia. Ahora debe realizarse esa obra en nosotros. Maranata, el Señor viene, página 219. Cuando echamos mano
de la verdad de Dios, la palabra de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera sea naturaleza, que sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Aquí, nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de quedar dispuestos para la inmortalidad. Así que noten, no se producirá un cambio de carácter cuando Cristo venga. El carácter debe estar listo para el cielo ahora, mis queridos amigos. Ahorita es que Cristo está limpiando los defectos de carácter. Para todos los que acudan a Cristo. Para todos los que digan, Señor, yo soy ciego, pobre, miserable y desnudo. Abre mis ojos, vísteme, enriquéceme, aliméntame. Y se sometan a la disciplina de Dios con alegría. ¿Quieres tú la disciplina de Dios, querido amigo que estás escuchando o viendo este mensaje? ¿Quieres que Dios transforme tu carácter? Enojón, engreído, envidioso, no sé, orgulloso, en un carácter bueno, amable, bondadoso, abnegado, amoroso. Ábrele tu corazón a Cristo. Díselo. Dile cuáles son los pecados que aún tienes. Dile cuáles son tus luchas. Y Él te responderá. Él te levantará. Él hará que en ti se produzca el querer obedecer a Dios. El hacer la voluntad de Dios. Dice Ezequiel, capítulo 36. Versículo 27. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Es una promesa. Dios está revestido de poder, es capaz de tomar a los que están muertos en delitos y pecados y por la operación del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, transformar el carácter humano, devolviendo al alma la imagen perdida de Dios. Los que creen en Jesucristo son mudados de instrumentos rebeldes a la ley de Dios en siervos obedientes y súbditos de su reino. Nacen de nuevo, regenerados, santificados por la verdad. Y qué hermoso cuando venga Cristo, que ya el carácter esté para entrar al cielo. Solo Cristo transformará el físico en algo que se llama glorificación, un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal. Y qué maravilla. Qué maravilla, porque nos va a quitar todos los defectos físicos que tenemos. La vista, el cabello, la estatura, las fuerzas, todo lo va a hacer glorioso Dios. Pero cuando alguien muere, queda sellado el carácter para siempre. ¿Cómo es mi carácter? ¿Qué cosas me gusta hablar, pensar? ¿Qué quiero que suceda? ¿Qué lugares frecuento? ¿Cuáles son mis hábitos? Eso me va a dar una idea del carácter que tenemos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Noten, la muerte no cambia el carácter, la venida de Cristo no cambia el carácter. La muerte tan solo fija para siempre, sin posibilidad de cambio, el carácter. Tendremos que aprovechar al máximo nuestras oportunidades presentes. No se nos dará otro tiempo de gracia en el cual prepararnos para el cielo. Esta es nuestra única y última oportunidad para formar caracteres que nos harán idóneos para el futuro hogar que el Señor ha preparado para ¿quiénes? Para todos los que son obedientes a sus mandamientos. Después que el Salvador aparezca en las nubes del cielo, a nadie se le dará otra oportunidad para obtener la salvación. Todos habrán hecho su decisión. Así que recuerde, creación y redención es para todos los seres humanos. La justificación solo para los que creen y entregan su vida a Cristo, son perdonados. La santificación empieza cuando
alguien es perdonado y es vivir en obediencia a la palabra de Dios. La glorificación es solo transformar el físico en un cuerpo inmortal, pero no el carácter. Queridos amigos, está terminando el tiempo de gracia y la invitación es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Tú quieres que Cristo transforme tu carácter? ¿Tú quieres que cambie la situación en tu familia, en tus finanzas, en tu estilo de vida, en tu salud, en tu alimentación? Mientras yo hago esta oración final, tú dile en tu corazón: Señor Dios mío, cámbiame, yo no puedo, yo soy ciego, yo soy desnudo, vísteme con la justicia de Cristo, abre mis ojos y aliméntame de tu palabra. Dejo que entre el Espíritu Santo en mi vida y hagas esa obra, te lo pido en el nombre de Jesús. Y Él lo hará. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque no estamos solos y Cristo sigue intercediendo en el santuario celestial. Gracias porque esa transformación del carácter es imposible que uno mismo la haga. Pero tú has prometido el Espíritu Santo a todos los que pidan por fe. Y dice tu palabra que pondrás tu Espíritu dentro de ellos y harás que andemos en obediencia a tus mandamientos y a tus normas. Por favor, envía el Espíritu Santo, Señor, a cada uno de nosotros en este lugar. A cada persona que está escuchando o viendo el mensaje en redes sociales o en la radio, y toma su vida, toma su corazón, transfórmalo, Señor, que deje las adicciones, que deje los malos hábitos, las malas palabras, las discusiones en el hogar, los conflictos, y que sea una nueva criatura por tu poder. Toma nuestra vida, Señor, y transforma este carácter conforme a la semejanza de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.